Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema, a mi juicio, importantísimo y esperemos que en esta conversación quede en la dimensión en que realmente es esta actividad en cuanto participación de la generación de cultura, en cuanto participación en la generación de actividad económica importantísima y muy fundamentalmente también en cuanto el espacio tecnológico y de aproximación de la sociedad entre ella misma que significa esta actividad para muchos marginal y espero, y ya lo veremos, como un elemento fundamental para el desarrollo económico y cultural del país. Quisiera arrancar preguntándoles si esto es posible, ¿cuál podría ser la definición de industrias creativas? Fácil la pregunta para Clara María Ochoa. Pero por Dios, buenas noches. Pues industrias creativas es lo que hacemos en CMO Producciones, empresa que creé hace 23 años. Creamos historias para cine y televisión. Esa es una industria creativa. Y en términos generales, ¿cómo se definen las industrias creativas y culturales? ¿Dónde está la línea? ¿Abarca todo lo que pensamos que es cultura o no? Pues sí, todo, incluyendo turismo, incluyendo todas las artes y pues la Yo música. creo que... Luz Ángela. Aló, aló. Sí, Luz Ángela Castro. ¿Está prendido? Aló, aló. Ahí. Sí. Buenas noches a todos y yo creo que empezaste este panel por donde era. Porque indudablemente esa es la gran pregunta, ¿no? A uno le dicen, bueno, ¿y qué es este tema de las industrias creativas y culturales? Y eso puede ser perfectamente una definición muy amplia de que está basado en la capacidad de creación humana en torno a las humanidades o artes, pero en todo un espectro, lo que uno considera arte o no considera arte, lo que uno considera música o no considera música, desde la perspectiva personal, pero también enfocado en lo que significa dar esos servicios. Si yo debo contestar esta pregunta desde la perspectiva de lo que hago, que es entretenimiento en vivo, conciertos, espectáculos como el Cirque du Soleil y ese tipo de cosas, pues mi resumen es entretenimiento en vivo y de alguna manera la pasión que resume lo que nuestra empresa hace es vivir para entretenernos. ¿Tú qué piensas? José de Jesús, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un honor y un placer para mí compartir este conversatorio. Desde luego Roberto es una figura y una personalidad como todas las que están aquí. Clara, de verdad mi admiración para ti y sin duda alguna para Luz Ángela, que están textualmente vinculadas en su actividad profesional con las industrias creativas. Para nosotros como institución, en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, me permite Julián Domínguez, muchas gracias Julián por la invitación, hacer un breve comercial. La Cámara de Comercio, en la cual me honro presidir, es la cámara más antigua del continente americano. Una cámara que se fundó en 1874 y que cumplimos este año 148 años de servir al sector empresarial, de servir a la sociedad. Y sin duda alguna, uno de los temas que hoy hemos retomado como institución es el auge que tienen en este momento las industrias creativas. Pero además esto no es simplemente una frase que nos pueda generar un aliciente en función de una actividad comercial que se está destacando,
sino la realidad de ello es que los números que genera la industria son magníficos para nuestro país. Representa el 7% del Producto Interno Bruto. Esto habla de la trascendencia y el potencial de una industria que, por cierto, ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años en nuestro país, pero que sin embargo, y parece paradójico, pero creo que vamos a coincidir con ello en este panel, esta pandemia que todos padecimos y que nos confinó como planeta, no confinó a un país, nos confinó al planeta entero, detonó poderosamente la industria creativa, el entretenimiento. Y además se utilizaron todas las plataformas posibles para ello, y entonces el mundo se comunicaba a través de estas plataformas, pero a través del arte, de la música, en donde parecía increíble el poder ensamblar a una orquesta, cada uno desde su hogar. Lo recuerdan todos, lo recordamos todos, y esto habla del potencial y del panorama gigantesco que hoy tiene la industria creativa, que se conforma y que además es circular, porque toca muchos sectores, ¿no? Uno de ellos, lo mencionabas, es el sector turismo, claro que sí, el sector turismo, pero también inclusive el tema de la creatividad desde las plataformas de publicidad. Ahí hay una creatividad absoluta, y hoy no solamente en México, en el mundo entero es una de las industrias en el tema de la publicidad muy poderosas, y podemos hablar de la cultura, inclusive en ello los artesanos forman parte de la creatividad y forman parte poderosamente. Ya más adelante les comentaré qué estamos haciendo desde México, pero sin duda alguna es algo que también nos ubica como humanidad en cosas que tienen que ver con el alimento del espíritu, el alimento del alma. Y yo lo platicaba, no es lo mismo, y por eso pagamos, entrar a un concierto en donde entramos de una manera y salimos de otra manera. Nos alimenta el espíritu, nos sentimos enriquecidos en algo que no es tangible, pero que lo llevamos dentro. Eso, señores, eso es la industria creativa, eso es el arte, y el arte, sin duda alguna, también es comercio. Muchas gracias. La cifra que tú das sobre México nos hace pensar en lo de Colombia, que es mucho menor, pero es impresionante. Aquí tengo los datos de que estas industrias culturales y creativas han representado en los últimos años un 3% del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso hace que no sea una actividad marginal en absoluto. Cuando a los gobiernos los apretan por presupuesto, recortan principalmente o inicialmente en el lado de la cultura, y eventualmente ese tijeretazo es una limitación enorme para un mundo y un sector de crecimiento muy importante y de integración social. A mí me gustaría, hace un rato cuando estuvimos conversando, la descripción de cómo es el montaje de una producción de cine en un pueblo cualquiera en Colombia. Eso, cuánta gente involucra, qué tanto afecta a la comunidad, qué tanto la involucra y qué huella le deja. Bueno, aló. Sí, ya lo tienes. ¿Se oye? Sí. Bueno, ¿una producción de cine o de televisión? Bueno, hagamos las ambas. Bueno, en una producción de cine cuenta con mucho mayor presupuesto que una producción de televisión, porque una producción de cine son 90 minutos y podemos estar teniendo un rodaje de unos 3 meses, 2-3 meses, para contar una historia de 90 minutos. Ahí se necesitan todo un equipo técnico, comenzando por el departamento de fotografía, el departamento eléctrico, luces, sonido, tramoya, el director,
asistentes de dirección, todo el departamento de producción, que es quien arma el evento, pues el rodaje. Para hacer una película se toman más o menos unos 2 meses de preproducción, después se hace el rodaje, que es la producción, donde pues convergen muchos actores, como los directores de arte, la escenografía, ambientación, utilería, maquillaje, efectos especiales, dobles, extras, actores, todo el talento. Y pues para eso, por ejemplo, pongo el ejemplo que te estaba contando, por ejemplo, para Pálpito, que fue una producción que hizo CMO Producciones para Netflix, que tuvo el primer lugar en el mundo, por primera vez una historia hecha en Colombia, ha tenido esa repercusión en 166 países. Y ahí estamos en este momento, creo que, no puedo decir, me matan. Que lo diga. Pero no, ya estuvimos en Estambul haciendo el primer capítulo de la segunda temporada de Pálpito, acabamos de regresar hace 2 días. Y por ejemplo, en este momento tenemos contratadas unas 480 personas para desarrollar esta producción, sin contar los extras que pueden ascender a 5.000 extras. Y el impacto sobre los sitios donde se hace, estoy hablando de pueblos porque estuvimos hablando de eso, que transforma la vida, ¿eso cómo ocurre? Pues, por ejemplo, estuvimos en Villa de Leyva durante 3 meses haciendo Pasión de Gavilanes 2. Y ahí pues nos tomamos todo el pueblo, prácticamente que contratamos toda la mano de obra, artesanos, todos los restaurantes, todos los carpinteros, pintores, empresas de vigilancia, y nosotros en CMO Producciones tratamos siempre de contratar mano de obra del lugar donde vamos a trabajar, por política, y también tratamos de incluir lo máximo de mujeres que podemos también, porque este ha sido una actividad básicamente de hombres, y finalmente ya nos han dado un poquito de campo y ya la mujer está a la cabeza del cine y la televisión. Qué bien. Luz Ángela, en el caso de OCESA, no sé qué nivel está en el escalafón mundial, pero es de las primeras, si no las primeras en organización de eventos públicos. Un concierto, por ejemplo, como el que va a ocurrir en Bogotá, creo que mañana o pasado, ¿qué cantidad de gente, qué recursos, qué motor de la economía local moviliza? Ok, OCESA es la empresa, la tercera empresa en el mundo. Tiene una asociación directa, nuestro socio mayoritario es Live Nation, que es la número 1. En Colombia y en Latinoamérica somos la empresa número 1 de todo lo que tiene que ver con el número de tickets, cómo se calcula el tamaño de estas empresas, el número de boletas que comercializas. Cuando uno hace un concierto como los que vamos a tener el próximo fin de semana, que serán los de Coldplay o el de Dua Lipa, pero también traigo a colación, por ejemplo, lo que significó el poder traer la primera vez a Madonna a Medellín. Eso significó para Medellín el 99% de ocupación hotelera, la generación de por lo menos 8 líneas adicionales aéreas para lograr generar la transportación del público que quería ir a verlo. Entonces, en este tipo de puestas en escena, si bien el artista es el número 1 en términos de, digamos que del éxito y son el corazón del negocio, el gran ganador es sin duda las ciudades que lo acogen, porque no solamente tienen el impuesto directo que es reinvertido en la misma ciudad donde se llevó a cabo, que es el 10% de la boletería para el desarrollo de infraestructura,
sino que también de alguna manera vendemos felicidad. Entonces, indudablemente tiene un valor doble. El tema del empleo que se genera, estamos hablando que en un evento como el de Coldplay son unos 2.500 empleos entre directos e indirectos. No estamos contando los inducidos, que son todos aquellos que generas de alguna manera no tan visible o directa, pero estamos contribuyendo a la oferta de entretenimiento de la ciudad, a la ocupación hotelera, al consumo relacionado con todos estos viajes, la contratación de equipos, la contratación de alimentos y bebidas. Es como una producción, pero solamente que la entregable es en un solo día. El apoyo al talento nacional es para nosotros indudablemente algo importante, y creo que la pandemia, si bien nos representó unos retos muy importantes porque estábamos al otro lado de lo que se podía hacer, ¿no? Indudablemente no podíamos hacer aglomeraciones, y eso significó salir de la caja y pensar cómo íbamos a sobrevivir. Creo que el pospandemia nos pone en un renglón más que importante porque reconoce o hace evidente lo que para la gente significa el entretenimiento, lo que significa ir a teatro, a conciertos, a museos, a exposiciones. La verdad es que el espectro es súper amplio, y ahí es donde está el reto de ver qué tanto es el verdadero impacto del tema de las industrias creativas en el PIB, porque pues si la definición puntual es tan complicada de hacer, ¿no? Eso significa que puede que esa cuantificación esté subvalorando el impacto que genera. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los impactos? El tema de dinamismo comercial de las ciudades, el impuesto, la ocupación general, el tema del empleo, el empleo de primera vez, es decir, se emplean muchos jóvenes y se les enseña ese oficio, que es parte de los retos que tenemos como país, el poder generar empleos que tengan una visión de largo plazo en términos de tener una forma de ganarse la vida y de ir progresando, y la felicidad que le damos a la gente. O sea, vendemos felicidad. Entonces damos riqueza, pero damos riqueza espiritual o emocional. Yo aplaudiría por esa respuesta. José de Jesús, buena parte de nosotros, los más viejos sin duda, nos criamos en la cultura mexicana. ¿Por qué nos criamos en la cultura mexicana? Porque en este terreno los mexicanos siempre estuvieron muy adelante que el resto de países del continente, y sin duda que Colombia, películas, producción de discos, creación de artistas, en fin, televisión, sin lugar a duda. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que México fuera tan particular en eso, tuviera esa fuerza tan particular, y cómo está hoy? ¿Sigue siendo pionero de aquello? Pues mira, mi querido Roberto, yo creo que justamente has tocado un punto fundamental en cuanto a la producción de artistas en nuestro país. Sin duda alguna, en América y Centroamérica, la meca del cine fue México, en donde detonó artistas que hoy todos recordamos, pero que fueron los pioneros para esta industria de el arte, la cultura y la creatividad y el entretenimiento. Y posteriormente vino la televisión, y creo que se mantiene, porque si hablamos de televisión, que es un factor fundamental, todos sabemos lo que significa OCESA, como lo ha mencionado Luz Ángela, pero también sabemos lo que significa Televisa. Y quién no recordar aquí en nuestro país, o en este país, digo nuestro país porque ya me siento colombiano, el Chavo del Ocho, ¿no? ¡Qué maravilla! Todos, además nos genera una pertenencia, un cariño. Esa generación de arte motiva a las nuevas generaciones a aspirar a hacer lo mismo. Y sin duda lo logran porque tenemos artistas jóvenes sumamente talentosos. Y esto permitió que en nuestro país se generara una infraestructura para poder exponer el arte. Y tenemos una gran cantidad de recintos que permiten que durante todo el año tengamos una gran cantidad de eventos que sin duda alguna, y como lo ha mencionado muy bien Luz, evidentemente generan una derrama económica muy importante y por consecuencia alcanzan
este 7% del Producto Interno Bruto, pero además estamos hablando de la generación de empleos directos. Generación de empleos directos son más de 2.300.000 personas la que en este momento emplea esta industria creativa, cosa que nos parece muy importante, pero creo que ha tenido sin duda alguna justamente esa evolución paulatina en donde México se convierte en ese foco, en donde los propios artistas, si ustedes lo recuerdan, los propios artistas de cualquier otro lugar de América, buscaban ir a México, inclusive desde la Patagonia, desde Argentina, porque cuando llegaban a México y por la difusión que ahí se generaba, se convertían en famosos. Y esto los detonaba y los impulsaba, los catapultaba para irse a otro lugar del mundo, o a Europa, o a otro continente. Entonces, creo que se ha mantenido de manera correcta, y yo creo que también ha evolucionado. Porque también hoy hay carreras, el tema de la educación es fundamental en las industrias creativas. Y hoy hay carreras vinculadas a la industria creativa y esto permite solidez en nuestro país para seguir generando. Y hay un tema que voy a tocar que es un tema complejo, lo hago sin duda alguna con respeto a mi gobierno, pero en esta etapa transitamos por lo mencionaba Alejandro Werner, y estoy totalmente de acuerdo con él, un abandono en relación al gobierno con el sector empresarial. Lo digo respetuosamente, pero así ha sido. Pero sin embargo, creo que nos ha generado una oportunidad. Esa es la característica del empresario, ser altamente creativo, encontrar en los retos oportunidades, y en la industria creativa así lo fue. Teníamos, de hecho, el Estado ha impulsado la cultura desde hace muchas décadas y en esta particularmente se volvió complejo, porque existía el fideicomiso para el cine, por ejemplo. Un fideicomiso que permitía, impulsaba y detonaba producciones de calidad en nuestro país para el mundo. Y desapareció ese fideicomiso como muchos otros, cosa que deprimió de manera inmediata a esta industria del cine en nuestro país. Sin embargo, el reinventarse vale la pena porque debemos ser autosuficientes y esto lo logramos justamente con este tipo de retos. Hoy, como ustedes pueden ver en una serie de televisión o lo pueden ver en el cine, aparecen las marcas de los productos y esto permite que el patrocinador aporte para la producción que se está presentando. Para ellos representa publicidad, y si es el artista y si es la película exitosa, igualmente lo es la marca y el producto que ahí aparece. Entonces siempre habrá formas de poder solventar vacíos que puede dejar un gobierno o no, pero lo importante es que se continúe e inclusive crezca, porque hoy tenemos un crecimiento, y bien lo decías tú, Luz, este crecimiento también ha detonado que la pandemia que nos mantuvo confinados, pues ahora la gente que ya tiene la oportunidad de presentarse en un evento, pues textualmente los abarrotan, los llenan, ya todos están necesitados. Por eso que has dicho y has dicho muy bien, este sector industrial de la creatividad, del arte, de la cultura, alimentan también sin duda alguna no solamente a la economía, sino al alma y el espíritu, que forma parte esencial para una mayor productividad. Si el humano está feliz, como bien lo decías, entonces es mucho más productivo y las cosas marchan mucho mejor en un país. Así es. Me gustaría que habláramos del carácter multinacional, plurinacional o internacional de este tipo de actividades. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en el caso colombiano estamos cambiando, por primera vez tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? Y está todo el mundo viendo cuál es la influencia de la ideología sobre las actividades prácticas. Y cuando hablo de la ideología, hablo, y estoy adelantándome a un tema que no ha sucedido, es si uno tiene un criterio nacionalista a ultranza de protección de la economía doméstica, ¿qué tanto se afecta
una actividad, por ejemplo, como la del cine o la de televisión, puede funcionar autónomamente dentro de una lógica interna o ya eso desbordó las fronteras y estamos hablando de una actividad que es casi que naturalmente multinacional o internacional? A ver, Roberto, la ley 1556 nos da unas prerrogativas muy grandes a nivel tributario. Por eso es que las plataformas como Amazon, Sony, Netflix, están viniendo a Colombia y desde hace unos 5 o 6 años se están haciendo muchísimas producciones en Colombia y Colombia ya se está posicionando en el mapa mundi universal de las producciones televisivas, no solamente por los grandes paisajes y la geografía colombiana, sino también porque ya tenemos técnicos muy capacitados que pueden dar servicios técnicos a nivel internacional. Hay empresas de alquiler de equipos gigantes y pues el hecho de haber recibido acá a todas estas empresas internacionales pues ha hecho que Colombia se capacite muchísimo más y que haya muchos más profesionales. Sin embargo, se están llevando los profesionales de Colombia, se los están llevando a México, a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil. Pero es importante que este gobierno nos continúe con los beneficios tributarios para las empresas extranjeras que vienen a invertir a Colombia millones y millones de dólares, pero el atractivo que tiene es que se les devuelve el 30% de su inversión en el país. Entonces, por eso es que todos están viniendo en este momento. Hay por lo menos unas 15 producciones funcionando en Colombia y están grabando en todas partes de Colombia. Entonces, el temor nuestro últimamente ha sido, porque nos iban a acabar con todo, pero estamos trabajando para que no nos vayan a quitar eso, porque entonces se van a ir para Venezuela, se van a ir porque ya Venezuela está reactivando de nuevo, a Brasil, Argentina, a México, República Dominicana, que tiene muy buenos beneficios. Entonces la idea es que continúen viniendo a Colombia. El desarrollo de esa industria, por ejemplo, viene Netflix, quiere hacer una producción, ellos no traen los equipos y los técnicos y todo, sino van a sitios donde hay una gente ya lo suficientemente capacitada para poder generar técnicamente el mismo estándar que hay en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo desarrollado. ¿Es así? Correcto. No, Aquí, por ejemplo, contratan a CMO Producciones para hacer pálpito. Entonces nosotros hacemos pálpito con personal en un 99% colombiano. En el caso de, y sigo insistiendo en el carácter multinacional de este oficio, en el caso Luz Ángela de los conciertos, parece también evidente que esa lógica tiene que estar acorde con las necesidades del negocio en el mundo. Sin duda, porque las giras internacionales, digamos que tú no puedes hacer la contratación de un artista puntualmente que venga, no sé, de Asia a Colombia a cantar una vez, sino que efectivamente se cierran por regiones. Lo más curioso y lo más importante que he reflexionado bastante en estos días es, nosotros como Colombia quedamos inmersos en una burbuja que por temas de seguridad, de narcotráfico, de percepción internacional, mientras que países como Argentina, Brasil, Chile, estaban teniendo muchas primeras veces de artistas como YouTube, Rolling Stones, Madonna. Nosotros hasta los últimos 13 años hemos logrado que eso suceda, primero porque se creó la base con la ley 1493, que es la ley de espectáculos públicos, que evidentemente lo que hizo fue volvernos competitivos en el mercado, tener una claridad tributaria, pero también estimular que este tipo de cosas sucedieran en términos de que la contratación de talento internacional solo tuviera una retención en la fuente del 8% y antes era del 33%. Entonces, creo que limitar o poner una barrera de entrada al talento significa limitar la capacidad de desarrollo, de entretenimiento y de felicidad de la gente, porque lo que
a cada uno de nosotros nos da felicidad, no necesariamente es algo que puedas estandarizar. Y sería también ponerle un límite a lo que esto genera en temas de turismo y demás. Entonces, el 30% de las personas que vienen a cualquiera de los conciertos son extranjeros. Son personas de Ecuador, de Venezuela, de Centroamérica o de otros países que básicamente lo que encuentran en Colombia es una buena alternativa para venir a un concierto, pero se quedan pues a pasear y conocen otra cara de lo que tal vez internacionalmente se conoce de Colombia. Entonces, creo que lo que haría es tener un retroceso de 15 años y la importancia de tener una multinacional, pues lo puedo decir de primera mano, con la llegada de OCESA llegaron el primer Circo del Sol, llegaron los espectáculos que les he dicho que antes no era posible. ¿Por qué? Porque necesitas tener un conocimiento claro y generar una confianza frente a los agentes, los managers y los mismos artistas de que vas a tener las condiciones óptimas para poder llevar a cabo un evento, porque no es solamente ponerlo en tarima, sino que eso significa una experiencia desde el momento en que compras la boleta, el poder tener responsabilidad en ese recaudo del dinero y que efectivamente vas a tener, pues estás dando un servicio futuro, estás dando una promesa de valor que vas a poder ver a tu artista en el futuro y eso es importante. Pues que tenga seriedad tanto en la oferta, en la seguridad, que la gente sepa que va a tener las mejores condiciones y tenga la óptima experiencia para ir a ver a su artista favorito. Entonces, creo que hay unos estándares internacionales necesarios, creo que la confianza inversionista también es muy importante, el lograr tener pues la empresa número uno del mundo haciendo un voto de confianza en Colombia va a significar el crecimiento y la evolución en el tema de la oferta. Y no menos importante el tema de la tecnología, el lograr generar, tenemos que seguir pensando hacia futuro en términos de, uno, la evolución legislativa, sin duda lo que nos rige hoy como leyes en el desarrollo del entretenimiento en vivo es obsoleta, pero tampoco podemos buscar que haya una legislación que nos cubra hoy, porque muy rápidamente por toda la incorporación tecnológica, lo que nos mostró la pandemia en términos de la importancia del streaming, y la evolución que sin duda representa la evolución de conectividad a ojos del 5G, pues indudablemente para nosotros representa una oportunidad de que una producción que no se ve y que está limitada para 50.000 personas en un estadio, la puedan ver muchas más personas en el mundo. Entonces creo que toca seguir evolucionando, pensar fuera de la caja. Ustedes que son de alguna manera los que lideran lo que sucede en las ciudades, en nuestras capitales, el lograr encontrar esa sinergia y esa apropiación de que queremos que estas cosas pasen en nuestras ciudades es fundamental, son los grandes ganadores de esto, y encontrar un marco jurídico correcto es importante, pero también saber que eso tiene un efecto importante en términos de rama económica para las diferentes ciudades. Y me imagino que en términos del oficio tuyo de los conciertos, la necesidad o la dependencia de la inversión en infraestructura de los estados es fundamental. Claro. Absolutamente, porque pues hemos creado y creas eventos en lugares que no son los apropiados necesariamente, ¿no? Entonces, pero eso implica retos, implica inversiones adicionales, implica más tiempo. Podemos estar en un espacio completamente abierto, pero tienes que poner cableado, luz, agua, equipos, personal, o sea, tienes que armar una ciudadela de la nada. Entonces eso sería mucho más eficiente si lo lográramos hacer en recintos apropiados, y para eso fue creada la ley 1493, para que los recursos que se generan sean reinvertidos en infraestructura. Y ahí hay otro reto que tiene el Ministerio de Cultura en esa implementación. Claro. José Jesús, siguiendo con el tema de la internacionalización, pues en este aspecto ya lo hablamos, el caso de México se internacionalizó desde muy temprano, y cuando el cine se globalizó e hizo que Hollywood fuera la meca, los mexicanos lo que hicieron fue irse a Hollywood y se tomaron Hollywood. Ese fenómeno evidente y además muy interesante implicó también paralelamente un desarrollo similar de la actividad en México, o no tanto. No. Y hablo no solo de cine, sino también de música, por ejemplo. Sí, no. Efectivamente lo has dicho bien, mi querido Roberto.
hoy el tema de el arte, pues evidentemente se internacionaliza de manera inmediata. Yo te diría que es de manera inmediata, y si bien hay algunos países que tienen sus características particulares por la industria, por ejemplo, del cine, que detona, bueno, que el mundo conozca a todos los artistas de Hollywood, bueno, pues justamente pasa un fenómeno que me parece que es el ejemplo más claro de lo que hemos platicado aquí. Incentiva, evidentemente, a que la gente quiera formar parte de eso. Por eso nuestros artistas mexicanos, hoy, bueno, Salma Hayek, ¿no? Por ejemplo, bueno, el propio Eugenio Derbez y muchos más han estado incursionando en Hollywood, pero también no solamente hablamos del artista, sino de los productores, como Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, que entonces de manera importante gana un premio que además lo distingue como la meca del Hollywood con el Oscar. Y entonces ahora el mundo quiere también a Alejandro para que produzca en otros países del mundo, y Alejandro lleva actores, pero también lleva su equipo de sonido, en fin, el ingeniero de sonido que se ha vuelto también el chivo, le decimos nosotros en México. Pero justamente se trata de esto, se trata de que el arte no tiene fronteras, es un hecho, el arte no conoce fronteras, y eso permite que la generación y los recursos, hablando del tema económico, derramen de manera importante en cualquier parte del mundo, en donde sin duda alguna primero lo conocen, y después, si se presenta en ese lugar el artista o la orquesta, o como le queramos llamar, pues evidentemente va a generar una derrama económica, pero también promueve países, que esa es otra parte fundamental. Y mira, yo venía ahora con la persona que nos hizo favor de traer al hotel, y me hablaba con una nostalgia justamente del Chavo del Ocho, de Don Ramón, y decía, es que los mexicanos los queremos por Don Ramón. Digo, bueno, qué momento tan noble de su parte, pero ese es el efecto que causa justamente el arte, que se apropia cada país de estas personas, los hace suyos. No digamos de Shakira, ¿no? Shakira, bueno, todos ya están apuntados ahora que se ha separado, qué triste, pero ya todo mundo, hay más de 100 mexicanos millonarios que quieren estar ahí en la fila. Eso es lo que pasa con un artista, y de una u otra forma, sin duda alguna, la internacionalización de la creatividad es natural. El arte no tiene fronteras. El tema de la pandemia, que desde el punto de vista de la lógica, pues si afectó a alguien, afectó la industria en la que están trabajando ustedes, que es una industria básicamente presencial, o por lo menos de exteriores para la producción, de convocatoria de la gente que no puede hacer, los músicos no pueden tocar, en fin. Y sin embargo, parece ser que la pandemia multiplicó por mucho las ofertas de producción artística. ¿Eso fue así? ¿De qué tanto? ¿Eso lo tenemos medido? Curiosamente, nosotros empezamos a trabajar en CMO en la pandemia, fue donde más nos salió trabajo. Es rarísimo, no entiendo por qué. Y tuvimos, inclusive, esto es pues, tuvimos, por ejemplo, el caso de Pálpito, 3 protagonistas femeninas, porque la primera se nos enfermó un actor, entonces nos tocó posponer el rodaje. Entonces la actriz que habíamos escogido, que era mexicana, una gran actriz, tenía un compromiso en Hollywood y nos tocó hacer casting para otra protagonista. Esa protagonista le dio COVID. Tuvimos que parar el rodaje. Habíamos ya grabado como 40, 60 escenas con ella. Nos tocó repetir y conseguir la tercera protagonista. Y con ella terminamos Ana Lucía Domínguez, al que le va a darle guardan. Esa niña había hecho casting para otro personaje. Su ilusión más grande era trabajar en Pálpito.
pero nunca pensó que iba a ser la protagonista de Pálpito y lo hizo maravillosamente bien. Qué maravilla. Y en el caso de los conciertos, ¿qué pasó? ¿Qué se inventaron? ¿Qué tanto creció? ¿Qué tanto disminuyó en volumen? No sé, en negocio de esa actividad. Pospandemia, las cifras que nos da el Ministerio de Cultura, que es la fuente oficial de información, habla que en el 2022 se ha triplicado la oferta de entretenimiento del 2019. Y eso lo que evidencia, que lo mencionaba previamente, es la importancia de lo que significa para las personas el entretenimiento en vivo puntualmente, en mi caso. Y hay una población, ahí cuando uno ve las estadísticas, el consumo en entretenimiento crece aproximadamente un 30%. La gente está consumiendo o está destinando parte de sus recursos disponibles para entretenimiento, sin duda. Y el crecimiento que reporta el DANE es del 47% durante este año, lo cual es bastante significativo, aun cuando creo que las cifras pueden tener un sesgo en temas de medición precisamente por las características propias de definición de la industria per se. Pero la gente necesita, en el espíritu tenemos el tema de buscar opciones de entretenimiento, de lo que sea lo que nos guste, pero es importante tenerlas. Y eso no hay que perderlo de vista, tanto para las marcas que se quieren involucrar en temas de impactar a las audiencias. Esa es la mejor forma de hacerlo, porque tienes un público con ciertas características cautivo, y para las ciudades que son sede, porque pues el desarrollo de infraestructura y optimización de condiciones les va a traer con réditos el creer en el tema de entretenimiento y el apostar porque su economía gire en torno a la misma. Y presumo que en México pasó algo, un comportamiento similar, un freno absolutamente obvio durante la pandemia y una disparada superior a lo que había antes, José. Sí, totalmente, como lo dice Luz, efectivamente, sin duda alguna se deprimió y se buscaron las alternativas, como lo mencionaba al inicio de este conversatorio, en donde se tuvieron que reinventar los artistas para poder ensamblar un concierto a través de las plataformas digitales, que tuvo también de alguna manera un grado de rescate de esta industria que estaba absolutamente deprimida. Sin embargo, la pospandemia ha permitido que se detone y coincido, casi se triplica en ese momento las audiencias y por consecuencia la derrama económica en nuestro país en relación a las artes, a la cultura, a los eventos masivos. Y esto, bueno, también trae por consecuencia una recuperación de ese sector, pero también una derrama económica regional sumamente importante. Es decir, ahí entendemos dos factores que me parecen fundamentales. Uno, la importancia de esta industria, y número dos, la necesidad de la gente para tener un alimento emocional que sin duda alguna también lo mantiene en una estabilidad a nuestra sociedad. Entonces, los dos son factores fundamentales que esta pandemia nos mostró, estas necesidades, y sin duda alguna los resultados fueron magníficos para esta industria creativa. Un último tema es el de la tecnología. Aquí mencionaron que durante la pandemia hubo una recursividad, si se puede decir así, para utilizar nuevas herramientas tecnológicas para el oficio, y aquí yo temblé cuando oí hablar del metaverso en este tema. ¿Qué tanto? No. Pero Luz Ángela sí la mencionó, ¿o no? Sí, sin duda. Sí. Por eso les decía que no podemos pensar solamente frente a lo que conocemos hoy, sino lo que la tecnología nos permite. La tecnología es un componente que desdibuja las barreras físicas, que conecta audiencias y que puede masificar de una manera importante el mensaje. La única manera que pudimos sobrevivir en pandemia fue gracias a la tecnología, porque la gente aún en su casa pues lo que quería era ver o un concierto o encontrar alguna forma de entretenerse y de encontrar una ventana
para que sorteáramos esa demencia que pensamos que nunca iba a sucedernos y que solamente se veía en las películas. No, entonces indudablemente la tecnología fue una gran herramienta que nos permitió incluso podernos conectar, poder trabajar, poder ser recursivos y versátiles en la forma de mantener nuestros negocios vivos, incluyendo los nuestros. Pero hacia futuro, el metaverso, por ejemplo, representa una oportunidad para todos aquellos jóvenes que para muchos de nosotros resulta un poco extraño. De pronto hay un geek por ahí que dice, no, ¿cómo hablan de que es extraño? Pero indudablemente pues hay conciertos en el metaverso, hay exhibiciones, hay subastas de arte, hay exposiciones de cuadros y la gente compra por eso, compra memorabilia de ciertos, entonces para allá vamos, sin duda alguna. El tema de entretenimiento va a tener su capítulo en el metaverso, sin duda, porque es parte de la evolución. Entonces no puede uno simplemente circunscribir sus acciones frente a lo que conoce, sino prepararse para lo que no conoce y aprovechar las oportunidades que esto representa. Y supongo, José, que el Estado debería participar en transmitir vía educación y vía subsidios y vía yo no sé qué, a través de los empresarios, pues ese acercamiento de la nueva tecnología a que ya no es un oficio marginal, sino un negocio que, como hemos visto aquí, es cada vez más grande y más social. Sí, desde luego, mi querido Roberto. Lo único que es triste es que a través de subsidios pues ya no hay. Por lo pronto con nosotros ya no los hay. Pero sí, sin duda alguna, tendría que ser, yo creo que más que el gobierno, que sí, desde luego, dentro de los planes de educación tiene que estar inmersa las actividades que hoy vinculan al estudiante con la tecnología, que textualmente ellos nacieron con ella, ellos crecieron con la tecnología y para ellos es pues algo natural y donde está evolucionando. El problema es las generaciones que tenemos que acceder, las generaciones que hablamos de mayor edad y que a veces nos resistimos, somos nosotros las personas que giran entre los 40 y 50 años, los que están, y empresarios, por cierto, que se detienen a incorporarse a la tecnología. Y aquí voy a tocar un tema que no tiene mucho que ver con la creatividad, pero que sí habla de la importancia de esa tecnología que rescató, sin duda alguna, a muchos sectores económicos de la sociedad, pero particularmente aquellas empresas, sobre todo representamos aquí las cámaras a las micro y pequeñas empresas, se rescataron porque accedieron a las tecnologías, es decir, vendían a través de las plataformas. Si alguno no tenía plataformas, estaba destinado a cerrar y así pasó. Lo que nos espantó en la Cámara de Comercio es que nos dimos cuenta que muchos negocios familiares particularmente no habían accedido porque aún con gente joven en su empresa, no accedían a las nuevas tecnologías y al e-commerce y aquello que rescató a muchas empresas. Hoy nos dimos cuenta que sin duda alguna entonces el papel de la tecnología es fundamental para una sociedad porque esta pandemia nos los enseñó y nos demostró que la tecnología es la que puede rescatar a una empresa. Muy bien, pues me dicen que se nos acabó el tiempo, pero no quería terminar sin oír, José de Jesús, ¿de qué manera llegaste a la Cámara de Comercio? ¿Cuál es la historia tuya particular? Bueno, yo llego a la Cámara de Comercio a los 22 años, oye, ya llevaba muchos años, ya si no iba a ser presidente algo me iba a pasar, porque 33 años en la institución colaborando, pero en la institución encuentro a un sector empresarial importante que era discos y fonogramas, y ahí había pues una compañía disquera llamada Peerless, conocida porque tenía un elenco muy grande y además se quedaba con el catálogo. Una compañía disquera le pertenece el catálogo y ese catálogo tenía pues nada más y nada menos que Pedro Infante, Lola Beltrán, etcétera. Entonces esta compañía de alguna manera se fijó en un servidor y pudo hacer cosas maravillosas con esta compañía. ¿Qué cosas? Pues qué momento tan evidente aquí, pero lo que he amado porque nací en una cuna artística también, por eso, déjame hacer un paréntesis, sí. Por eso
Hoy en la Cámara de Comercio generamos una vicepresidencia, y esto es una buena idea que yo les comparto a ustedes como cámaras, una vicepresidencia de arte y cultura. Y estamos generando cada mes un evento de cultura y arte maravilloso que convoca a muchísima gente, que genera una derrama en la propia institución, que además promueve artistas importantes y que además, como lo he dicho, alimenta el espíritu de las personas. Los empresarios necesitamos también de esas emociones para poder transitar de una manera mucho más asequible en una competencia férrea que nos encontramos en nuestra economía. Pero, pues, de alguna manera esto lo tengo en la sangre, lo llevo en la sangre y lo hago con mucho gusto porque, sin duda alguna, hoy aquí ha quedado demostrado la importancia del arte, de la cultura, de la creatividad, pero también hay que buscar los marcos jurídicos como se ha mencionado aquí, y uno de ellos, no lo olvidemos, es la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Hoy nuestros artesanos, a través de nuestra institución, se sienten empresarios porque lo son. Ellos les robaban sus artes y los compraban como si fuera una mercancía barata para después comercializarla más cara en otros países. No, hoy los enseñamos a saber constituirse como empresa, a entrar a la formalidad, pero además a proteger con una patente su creatividad. Y eso, créanme, que es por ello que también ha detonado el tema de la cultura de los artesanos. Tenemos inscritos, yo diría que en los últimos 2 años y en los últimos meses, en años de pandemia, por cierto, se han inscrito más de 10,000 artesanos que hoy son formales, que son 10,000 nuevos empresarios que hacen un trabajo maravilloso y que hoy tienen una mejor calidad de vida por ese sentido. No hay que perder de vista la protección de la propiedad intelectual. Pero cuando yo hablaba de tu historia, porque cuando yo entré a Google y puse tu nombre, me aparecía vinculado a Juan Gabriel y eso, ¿por qué? Ya me evidenció en todo, ¿qué momento? Pues sí, estaba yo en la universidad y estaba yo, desde luego ya había cantado, etcétera, y me llama el maestro Alberto Aguilera Valadez para que forme parte de su equipo de trabajo, de sus coros, etcétera, etcétera, aunque yo lo había hecho ya de manera solista, pero bueno, es parte de la vida. Amo lo que hago, sin duda alguna, amo ser empresario, es el mayor orgullo de mi vida empresarial formar parte de la historia de mi cámara, tengo una gran responsabilidad, por fin tengo fecha de caducidad, porque después de que sea presidente no nos volvemos a aparecer, ese es de alguna manera el estatuto, así lo marca. Entonces tenemos una oportunidad de hacer y hacer mucho por nuestra ciudad, por nuestro país, por una mejor calidad de vida para todos. Y en esa mejor calidad de vida, sin duda alguna, el arte es un protagonista.